señores, bienvenidos a la Diputación Provincial de Albacete, a los salones. Muchísimas gracias a la Asociación Alborea por organizar estas jornadas, a sus patrocinadores por hacerla posible. Estos días, reflexionando un poco sobre la ponencia de hoy, me vino a la mente una película del año 2008 que protagoniza a Meryl Streep, que se llama La Duda. Y el otro protagonista es un sacerdote, el padre Flynn, y en un momento dado de la película se le acerca a una mujer y se va a confesar y le dice: padre, he difundido rumores y bulos sobre mis vecinos. Y el padre de penitencia le dice: váyase usted a su casa, abra la ventana, coja un cojín y acuchíllelo, y luego vuelve. Cuando vuelve la mujer, el padre le pregunta: ¿qué pasó? Y la mujer le dice: plumas, muchísimas plumas. Y el padre le dice: pues ahora vuelva usted y recójalas todas. Y le dijo el padre, le dice a la mujer: eso es imposible, se la llevó el viento. Y le dijo el cura: pues lo mismo pasa con los rumores, lo mismo pasa con los bulos, lo mismo pasa con la desinformación y con la fake news, ¿no? Antes era el boca a boca, ahora tenemos la tecnología que nos invade por todos sitios. Y eso, bueno, no quiere decir que esté bien o que esté mal, todo tiene pros y contras. A ello se suma la inteligencia artificial. Ahora comentábamos que ahora vemos vídeos y a mí me cuesta muchas veces diferenciar si es un vídeo de verdad, si es un vídeo de mentira, si la persona que está hablando está en ese sitio, si es ella hablando y pronunciando las palabras que dice. Entonces, pues no cabe duda que tenemos que formarnos en este asunto, tenemos que formar nuestro criterio propio, porque al final también pues tenemos que filtrar esa información y saber que si la compartimos, pues estamos formando parte de un proceso, vamos a decir un poquito casi diabólico, ¿no? Para eso hoy tenemos una invitada de excepción que nos va a ayudar a formarnos, a tener un criterio sobre esto. Hoy nos acompaña Laura Martínez Otón, que es doctora en Comunicación Social, periodista y docente universitaria. Actualmente, Laura, diriges el máster en Radio, Podcast y Audio Digital en la Universidad de Nebrija, en colaboración con la cadena SER. Formáis a profesionales en uno de los ámbitos que más está evolucionando en la era digital. Además, formas parte del grupo de investigación Innomedia, donde centras tus estudios en la radio, el podcast y el audio en la sociedad de la comunicación digital. Laura desarrolla una importante labor investigadora en alfabetización digital y mediática, que es un ámbito clave para fortalecer el pensamiento crítico frente a la desinformación, y es autora del libro Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, una obra que aborda con rigor el impacto de la desinformación y la necesidad de formar ciudadanos capaces de distinguir información de manipulación. Estoy convencido de que su intervención, titulada Comunicación responsable y desinformación en tiempos de hiperconectividad, nos va a ayudar a comprender mejor el momento que vivimos y, sobre todo, a asumir con mayor conciencia nuestro papel. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos. En primer lugar, a la Asociación Alborea por abrir este espacio. Estuve 25 años trabajando en la cadena COPE, dedicada a los medios de comunicación. Colaboro también con televisiones. Y me apetecía mucho venir a hablar de comunicación responsable y desinformación, porque durante mucho tiempo he sido parte de los medios de comunicación y desde la atalaya que da la academia ahora pues es más fácil opinar, pero creo que todo lo que les vengo a contar aquí esta tarde espero que encontremos ese fundamento, porque está apuntalado desde mi trabajo, desde la universidad, pero en primer lugar quería empezar dándoles a ustedes la enhorabuena. La enhorabuena como asociación, porque lo que están haciendo ustedes aquí, escuchar, reflexionar y abrir espacios para dejar entrar el pensamiento, es lo más maravilloso que se puede hacer en la sociedad en la que vivimos. Es algo que se hizo ya en la Grecia clásica, ¿verdad?, en el Ágora. Después también llenó esas conversaciones, lugares de encuentros más cercanos en el tiempo, como la época de la Ilustración, los cafés literarios, también los ateneos, incluso los círculos obreros fueron lugar también de expresión de ese pensamiento. Algunas universidades. Lo que están haciendo ustedes es muy importante, porque
Alguien se ha empeñado en ponernos detrás de una pantalla, de un cristal, y realmente esto nos está haciendo perder ese valor humano que no deberíamos poner en ninguna duda, pero que últimamente muchos de los temas precisamente que comentabas son de los que vamos a hablar. Creo que es importante hablar mirarnos a los ojos. Es algo que trabajo mucho con mis alumnos en las clases de la universidad. Cuando les doy oratoria y habilidades comunicativas, se sorprende mucho que tengan que mirar a la gente a los ojos, sonreírles para mantener una conversación, algo que es lo más sencillo en la comunicación. Bueno, pues creo que es fundamental el que nos miremos, aunque ustedes han optado por ponerse un poquito lejos de las primeras filas, pero no pasa nada. Lo importante cuando se abren estos espacios no es vencer y tampoco convencer, incluso se acuerdan, ¿no?, que decía eso, que era Unamuno, ¿no? Venceréis pero no convenceréis. Bueno, tampoco se trata de convencer. Yo esta mañana cuando me entrevistaban en algunas de las emisoras que patrocinan este espacio, hablábamos de lo importante que es simplemente dialogar. Puede que no estemos de acuerdo, puede que estemos diametralmente en posturas opuestas, pero qué importante es que podamos dialogar y sobre todo llegar a acuerdos, porque si no estamos en un momento en el que está pasando todo lo contrario. La polarización nos permite estar muy distanciados pero no llegar a acuerdos. Entonces, bueno, yo no pretendo convencerles de nada, pero seguramente que no estaremos de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que hay un renacer del debate en la calle, igual que lo hay de la espiritualidad, ¿no?, que ahora está muy de moda. Estábamos escribiendo los periodistas que nos dedicamos a esto también. Yo soy secretaria general de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Llevamos debatiendo durante todos estos meses, de ahí aflora de nuevo la espiritualidad. Bueno, y yo creo que esto pasa cuando las cosas no funcionan como se espera, claramente. El ser humano se revuelve y busca respuestas intentando conectar con el yo auténtico. Normalmente aquellos que ofrecen esas respuestas y que nos quieren con un pensamiento único y unidireccional no nos dan respuestas, y por eso tenemos que buscarlas, pues quizás no en espacios como este. Para mí, me voy a poner un poquito elevada, pero prometo bajar a la tierra enseguida. El ser humano es 3 en 1, espíritu, alma y cuerpo, y es fundamental lo que voy a decir, porque creo que yo por lo menos me he dado cuenta que quieren que no tengamos conectadas estas 3 partes del ser humano, porque eso causa infelicidad, desazón personal, y eso nos lleva a buscar atajos tentadores donde no se percibe la verdad. Y curiosamente, la verdad está en ese yo auténtico que somos cada uno de nosotros. Los que creemos en Dios, he enfocado esta charla con esta perspectiva del humanismo cristiano, pues sabemos que es ahí en el centro, en el yo más profundo, donde Dios nos habla, en el corazón, como parte central de todo. Y claro, si esto está desconectado de lo demás, pues es muy fácil tentarnos, ¿no?, y que el mal llegue a nuestras vidas. A mí no hay cosa que me guste más que hablar de comunicación. Estuve pensando que quizás la charla también se podría llamar así, ¿no?, comunicar en la era de la desinformación. Yo creo que lo de hiperconectividad rápidamente les atrajo mucho más y por eso quería introducir la palabra, pero es verdad que vamos a hablar hoy de verdad, de ética y de responsabilidad ante este abismo digital, que creo profundamente que es lo que hay. No sé si estaba planeado así, yo creo que no, pero hoy nos sentamos a hablar de este tema en plena Cuaresma, con todo lo que ello conlleva, y con un mensaje claro de ayuno de palabras que nos proponía el Papa León XIV y que luego analizaremos, que por cierto ya lo sabrán ustedes a estas alturas, que del 6 al 12 de junio el Papa va a estar en España, que ya se ha confirmado. Bueno, pues nos invita el Papa León XIV a ayunar de esas palabras que hacen daño. Y esta idea también es importante, palabras que hacen daño igual a desinformación. Es muy interesante porque yo creo que la historia de la comunicación va muy ligada a los orígenes del cristianismo e incluso a los orígenes de la humanidad. Así se recoge en los libros sagrados escritos antes de Cristo y que forman parte de la Biblia, que algunos se empeñan también en denostar, como diciendo que es un invento, pero yo creo que la Biblia, yo cada vez que recurro a ella hay grandes temas sobre los que podríamos hablar, como la comunicación para el servicio, para amar, para el encuentro, para ser testigos, para resucitar,
pero también la comunicación, ahí en esos mismos textos, se ha publicado y se ha presentado como partícipe de las tentaciones, de la culpa, del justo perseguido, del egoísmo, de la indiferencia, del aislamiento y, en definitiva, de la cruz. Entonces, al final, a mí me gustaría que hoy, de aquí, pues nos fuéramos con la idea de qué comunicación hacemos nosotros, porque también es importante, ¿no?, en esto que estamos planteando, ¿no? Sobre todo porque en qué lugar de la historia nos queremos situar, queremos posicionarnos. A mí hay una frase que me gusta mucho, que seguramente que alguno de ustedes saben de quién es, volveremos al final de la charla, y que a partir de hacerme esta pregunta que alguien, bueno, fantástico y maravilloso se hizo antes que yo, pues me ha obligado a entender un poco lo que hago, ¿no? Que es, ¿qué soy yo para mí sin ti? Sino un general al borde del precipicio, al borde del abismo, ¿no? Al borde de la vida. Bueno, yo no sé si ustedes, dejo ya lo celestial para llegar a la tierra, han compartido algo en redes sin comprobar que era cierto. Por la edad no les voy a hacer la encuesta, que es la más popular del mundo, que es levantar la mano, pero ustedes estarán en redes, la mayoría, y alguno dirá, no, yo no estoy en Instagram, yo no estoy en X, como mucho en Facebook, también veo por Target, ¿no?, para estar en contacto con los amigos y demás, pero claro, ustedes tienen WhatsApp. Efectivamente, el WhatsApp es también una red social. Bueno, pues seguramente que más de una vez no estamos solos, y es porque al final vivimos en la era de la hiperconectividad, ¿no? Fíjense que millones de mensajes circulan cada segundo y nunca hemos tenido tanta información. También me hacían esta pregunta esta mañana, dice, ¿tenemos más información que nunca? Pues sí, probablemente tenemos muchísimo volumen de información y por lo tanto de desinformación. Fíjense ustedes que no me voy a ir tampoco demasiado lejos porque seguro que hay alguien que sabe muchísimo más sobre esto, pero sí me gusta centrarlo un poco en la historia de la comunicación para hacernos una idea. Hasta el siglo XV aproximadamente el hombre podía recibir información de las conversaciones habituales, del sermón dominical, de esas conversaciones con la gente, ¿no?, con los vecinos, de la herencia oral. No podemos cuantificarlo, pero sería realmente muy poco. Y además sí que sabemos que esa información no cambiaba demasiado a lo largo de los años. Es decir, una persona quizás nacía y se moría escuchando siempre las mismas historias y la verdad podía estar escuchando toda su vida prácticamente lo mismo. El salto del siglo XVI al XVIII, con la imprenta ya incluida, pues un ciudadano, además de lo anterior, pues incorpora ya las gacetas, los libros y por supuesto la correspondencia, pero también sabemos que eran sociedades mayoritariamente analfabetas y no estaba, bueno, demasiado al alcance de todos, pero lo que se procesaba era lento, era profundo, era con reflexión y la verdad que no había urgencia para todo eso que se recibía poderlo procesar y poder intercambiar esas opiniones. Claro, ya entramos en el siglo XIX, es el siglo de las comunicaciones, la alfabetización implica comenzar a recibir mucha más información, pero también era una información pausada, reflexionable, podía haber 1 o 2 momentos informativos al día, pero imperaba una cosa que era lo que llamamos el silencio mental. El ser humano tenía ese silencio mental. Y el salto del siglo XX, ya que el siglo de las comunicaciones, con la invención de los nuevos medios audiovisuales, de la radio primero, de la televisión después, pues supuso un gran cambio para toda esa información. Ya si entra la publicidad en esta ecuación, pues supone un gran cambio para las personas que siguen viviendo también, eso sí, con pausas muy marcadas y con unos horarios ordenados. Pero claro, ya solo a finales del siglo XX, a caballo con el siglo XXI, se empieza a atisbar lo que nos espera, que es la información 24/7. La aparición de Internet y la combinación con el smartphone nos convierte en hombres y mujeres hiperconectados, eso es lo que se llama. Y una palabra en inglés que se utiliza mucho, que es el multitask, que es multitarea. Ustedes son capaces de hacer muchas cosas a la vez, pueden estar ahora, hoy en día, haciendo cosas a la vez y estar recibiendo información, ¿no? Podemos estar conectados a Internet, escuchando a la vez la radio, teniendo la televisión de fondo, algo que
que no era normal. Y fijaros también que una persona consume hoy en día una barbaridad, entre 30 y 70 gigas de consumo diario informativo. Eso no cabe casi en el pendrive que he traído yo para esta presentación. Esa es la realidad, ¿no? Y por eso decimos que estamos hiperconectados, porque el formato audio, el vídeo, la imagen, la palabra nos bombardea. Y encima lo hacen a través de una cosa que se llama algoritmos, que controla completamente por competir la atención. La atención porque, claro, somos multitask y esa información es de un nivel increíble. Y ganan, además siempre ganan esos algoritmos, porque anulan una cosa que el ser humano también ha tenido siempre, que es la autorregulación, la voluntad de autorregularse. Y claro, esto es realmente un gran problema. Fíjense, vamos a volver un poquito al principio de esta idea que yo les planteaba, pero una persona de 2026 recibe más impulsos que su antepasado medieval en toda la vida. Más impulsos al día, no en toda su vida. Es increíble y esto es muy difícil de gestionar, porque claro, el cerebro humano sabemos que ha evolucionado, lo sabemos porque los científicos nos lo están diciendo, pero no sabemos hasta qué punto lo hace para poder procesar todos esos estímulos que nosotros recibimos, porque ustedes se acuerdan hace 10 años dónde estábamos. Esto no estaba en nuestra vida de la misma manera, sí que había teléfonos, pero no estaba de la misma manera que está hasta ahora. Entonces le hemos sometido a nuestro cerebro en tan solo 10 años a saltar de tema en tema, viviendo además en una alerta constante. Les pasará seguramente, van a ver una obra de teatro y aquello no para de sonar porque tenemos que estar completamente conectados, porque nos tienen que, o si no suena la alarma de la pastilla que nos tenemos que tomar, en fin, se juntan ahí, ¿no? Una alarma constante porque hacemos todo a través del móvil. Y a la vez sabemos muchas cosas, porque las sabemos, es verdad, todo el mundo se convierte en analista político, deportivo, de cine, de lo que haga falta en cualquier cena, en cualquier reunión, porque recibimos mucha información, pero la realidad es que cada vez profundizamos menos. Y entonces, en todo este juego, además, para poder llevar a cabo esta era de la hiperconectividad, existen miles de empresas que lo hacen posible, porque esto, claro, ¿quién hay detrás de todo esto? Bueno, yo no quiero abrumarles con los datos que a los periodistas nos encantan, pero no quiero traer demasiados datos, pero nos vamos a quedar solo en el entorno europeo y existen algo así como 85.000 empresas de medios de comunicación de todo tipo según el registro de la Unión Europea. Esto se traduce en muchos más medios, porque algunas de esas empresas no solamente, o sea, es una empresa pues, que tiene radio, que tiene televisión, que tiene periódicos. Entonces nos vamos a poner, redondeando mucho, en 90.000, por ejemplo, ¿no? Seguramente a más de 90.000. Y estos son los medios que informan, pero es que también tenemos comprobado que existen medios que hacen todo lo contrario, ¿no? Que desinforman. Pero claro, de estos no hay cifras. ¿Por qué? Porque no interesa, por supuesto, presentarte como un medio de desinformación, claramente, pero sí que hay algunos mapeos que estiman que de manera oficial pues hay webs especializadas en desinformación constante y latente, aproximadamente unas 300, 400, que pueden llegar hasta 2.000 en periodos electorales, en momentos de guerras, por ejemplo, cuando comenzó la guerra de Ucrania, se empezaron a aparecer un montón de páginas que el único objetivo que tenían eran desinformar. Bueno, esto significa que la desinformación ha aparecido en estos últimos años. Pues no, la mentira ha existido siempre. Nosotros cuando hacemos campo teórico en investigación recurrimos a los primeros periódicos, ya existía la mentira. En la Grecia clásica, que a mí me apasiona, por supuesto que se utilizaba mucho la mentira y la desinformación para poder llevar a los ejércitos a enfrentarse contra el enemigo. Pero bueno, no es otra cosa. Cuando me preguntan, ¿qué es la desinformación? Bueno, pues la desinformación es mentir, es la mentira.
Pero es verdad que hay dos términos en inglés para definir la desinformación que no tenemos en español, y a mí me gusta también traerlos cuando hablamos de esto porque queda bastante claro de lo que estamos hablando, ¿no? La desinformación es una información falsa o engañosa que está creada, presentada y difundida deliberadamente con la intención de causar daño o influir en la opinión pública. No es algo que pasará por ahí, no, hay una intención para hacer daño. Y desinformación es así como se define, pero luego el término en inglés misinformación significa esa información falsa que ocurre pero que no tiene intención de dañar. Puede ser una equivocación, puede ser efectivamente algo que viene determinado por un proceso al que un periodista le ha engañado una fuente, pero no necesariamente tiene que ser una información creada con el objetivo de hacer daño. A mí me gusta también dar una definición integradora, que es la producción y difusión deliberada de información falsa, manipulada o engañosa con la finalidad de inducir creencias erróneas, influir en procesos sociales o políticos y generar daño individual o colectivo. Esa es la definición de la desinformación. Es súper profunda y si nos pusiéramos a hacer comentario de texto sobre ella encontraríamos la razón de muchas cosas. Estamos rodeados de información. ¿Qué caracteriza esta era de la desinformación en la que nos encontramos? Porque les quería presentar un poco lo que es la comunicación, el escenario, pero vamos a analizar también la era de la desinformación. Bueno, pues efectivamente, como hemos visto, tenemos un exceso de datos. Se estima que cada día se envían más de 300.000 millones de correos, no a la misma persona, por supuesto, pero bueno, entre nosotros, efectivamente, ese volumen de correos, volumen de correos es increíble, es un exceso de datos el que recibimos. Es una época también de velocidad y de viralidad. ¿Por qué? Pues también se ha estudiado que la mentira se distribuye de forma muchísimo más rápida que la verdad. Y ahora vamos a ver también por qué. Bueno, las noticias falsas se difunden un 70% más que las verdaderas en las redes sociales. Y claro, los algoritmos han detectado que la mejor manera de mantenernos enganchados son las emociones, y es que ahí es donde radica el problema. La desinformación, las mentiras, unida a la velocidad y a la viralidad, tiene que ver con las emociones. La nueva comunicación se centra en este ámbito. Es muy peligroso porque quienes manejan esta información lo saben, y la desinformación, a mí me gusta decir que se mueve aquí, se mueve en las entrañas. Cuando ustedes reciban un WhatsApp, si lo primero que hace, ¡pum!, es impactarles aquí, ese es el primer momento en el que tenemos que pararnos nosotros y luego ver si lo paramos o no lo paramos, porque ahí es el primer clic que tenemos que tener en cuenta. Y claro, lo sabemos nosotros, lo saben las tecnológicas, porque hasta ahora el debate social, mediático y político lo tenían los medios de comunicación, pero con la creación de las redes sociales, con la incorporación del algoritmo y con todo esto que les estoy contando yo desde las emociones, pues hemos perdido ya el control de la información, en el sentido que hoy lo veía, por ejemplo, no quiero despistarme mucho con la actualidad, pero es impensable que hace unos años la desclasificación de los papeles del 23F no se anunciara por una agencia de noticias oficial como mínimo, que era la agencia EFE. Entonces eran los medios los que controlaban y publicaban esa noticia. Hoy sale el presidente en su red social y anuncia una noticia de esta dimensión, ¿no? Entonces esto nos hace a nosotros también responsables, ¿no?, de compartir. Y no me voy a adelantar demasiado porque creo que me estoy adelantando. Humberto Eco llegó al inicio, antes de morirse, de las redes sociales. No vio nada más que la puntita del iceberg, un poquito que se asomaba en las redes sociales, y ya dijo algo que a mí me parece muy interesante, y es que antiguamente, bueno, en las redes sociales él se dio cuenta que allí, en las redes sociales, opina lo mismo el desilustrado con un chato del vino al fondo del bar que un premio Nobel de medicina, por ejemplo, por volver también, ¿no?, a la desinformación durante la época del COVID. Ahí opinan todos igual. Lo mismo sale el presidente del gobierno, que puedo salir yo, que pueden salir ustedes, diciendo lo que quieran. Pero claro, Humberto Eco decía, al del chato de vino en el bar,
le decía, ¿por qué no te callas? Y se callaba. Pero claro, en las redes sociales no, esto se amplifica y se amplifica y se amplifica. Es la rapidez y ahora tenemos que construir de nuevo confianza. Los medios de comunicación deben también construir de nuevo esa confianza. A mí hay un autor, no sé si le conocen ustedes, que se enseña mucho en periodismo, que es Kapuczynski, no sé si les suena. Pues Kapuczynski era un corresponsal polaco, era escritor del siglo XX, tiene novelas maravillosas, pero bueno, sobre todo de las conversaciones, de los libros de Kapuczynski, era entender por dónde iban a ir un poco las cosas en los medios. Y hace poco encontré una reflexión que él hacía en el año 2000, muy interesante, y es que él dice que los medios empiezan a entrar en crisis cuando se dan cuenta de que la información es un negocio, no un servicio. Entonces se empieza a hacer espectáculo de la información, y eso es lo que está ocurriendo, se está haciendo espectáculo de la información en los medios de comunicación también. Por ejemplo, ha vuelto a pasar con la noticia más tremenda de los últimos años, hablábamos aquí, ¿no?, del descarrilamiento de los trenes. De nuevo ha vencido el storytelling, lo que llamamos storytelling, el relato, la narración. Yo no sé si se acuerdan ustedes de esos días que al principio se nos vendía en los medios de comunicación la imagen de esa niña solita, andando por la vía, de la mano de un guardia civil, o ese perro que no aparecía porque iba en el tren, o cualquier historia, ¿no?, cualquier historia humana, cuando lo que en el fondo muchos de la audiencia lo que queríamos saber es qué había pasado, ¿no? Pero claro, como no estábamos todavía en el qué había pasado porque no se sabía, pues afloró otra vez esa oralidad que tanto gustaba en la época premedieval incluso, ¿no? Y al ser humano se le llega ahí, ¿no?, desde las entrañas, desde la historia. Y necesita la tradición oral desde las emociones, aquel ser humano del siglo V, que este ser humano del siglo XXI. Y eso lo saben quien construye la desinformación y también los medios de comunicación. Yo me ha tocado estar presente en las televisiones en un momento informativo muy complicado, que fue la muerte del Papa Francisco y el cónclave que al final salió elegido León XIV, y a mí me invitaban de todos los programas de por la tarde de la televisión, no tengo que decir más porque seguramente que ustedes saben, ¿no?, de qué tipo de programas. Entonces yo de repente me encontraba en una mesa opinando con Ágata Ruiz de la Prada, con Mario Vaquerizo y con Boris Izaguirre. Y luego la doctora Laura Martínez Otón intentando poner ahí un titular con un poco de coherencia cuando salían a relucir temas que, bueno, que no voy a sacar. Entonces, claro, yo hubo un momento que dije, al tercer día dije, ¿pero qué hago yo aquí? Es que no tiene ningún sentido hacer información con espectáculo. ¿Qué hago yo aquí hablando de la novia del Papa Francisco cuando era joven? Porque es lo único que les interesa cuando yo quiero hablar del legado del Papa Francisco. Entonces, claro, cuando la información se convierte en espectáculo, luego yo llegaba a mi casa y me decía mi madre, hija, no te preocupes, que nunca has hablado en Telecinco tanto del Espíritu Santo como cuando tú estuviste. Digo, bueno, pues algo, efectivamente, algún mensaje se ha podido quedar. Pero eso no sé si es lo que queremos, ¿no? Porque hay algunos programas que sí que lo hacen con mucho rigor, pero hay otros que entran en el negocio de la información desde el espectáculo, y eso es muy difícil y muy complicado, ¿no? Las consecuencias que tiene todo esto, pues lo que estamos viendo y seguramente lo que ustedes perciben perfectamente, que es la polarización social. Los extremos cada vez se separan más. Y la realidad es que no existen a veces tonos intermedios, ¿no? Yo si voy a un lado a hablar de una cosa, me dicen que soy blanca. Si voy a otro sitio a hablar de otra cosa, me dicen que soy negra. Y digo, bueno, pues a lo mejor es que soy gris, o no tengo que ser ni blanca ni negra, ¿no? Tengo que ser gris. ¿Por qué? Porque en realidad yo no soy una hooligan de partido, tengo mi propia opinión. Y nos venden un eslogan, nos dan una pancarta y además hay que abrazarlo todo. Hay que abrazar todas las pancartas que van en el color negro o en el color blanco. Y a lo mejor no se trata de eso, ¿no? Porque hay pancartas del blanco que me gustan y del negro que me gustan, y ¿por qué no puedo abrazarme a cada vez a una pancarta, ¿no? Claro, esto también ha provocado, con todo esto que les estoy diciendo, con toda esta desinformación,
una pérdida de confianza en las instituciones y en los medios. Yo no sé si ustedes me podrían decir si hay alguna institución que en este país, hoy por hoy, no haya sido dinamitada por una crisis de credibilidad. Yo, a mí no se me ocurre ninguna. Intentaba reflexionar y decía, tiene que haber algo, Laura, tiene que haber algo. No, es así. Ahora mismo, esto forma parte de un plan también. La desinformación lo que quiere es eso, que ya no sabes a quién creer, ¿no? Porque si no tienes no tienen credibilidad las instituciones, esas en las que tú, los que hemos nacido en un sistema democrático, creemos y por las que apostamos, pues ¿qué hacemos? ¿No? Te sientes perdido, ¿no? Te sientes un poco ahí que efectivamente no sabes dónde ir y te agarras a cualquier pancarta. Eso es lo peligroso, ¿no? Y luego, esa ruptura del diálogo. Hemos dejado de hablar porque hemos decidido que es mejor enfrentarnos los unos con los otros. Yo no sé si voy a lanzar alguna pregunta también para luego en el turno de preguntas. De momento se quedan en el tono retórico, pero me gustaría luego también conocer su opinión. Yo no sé si se han sentido alguna vez desbordados por tanta información. He sentido estas cosas que Laura me está contando y sobre todo cómo afecta todo esto a mi convivencia en el día a día. Es muy importante estas tres grandes ideas que a mí me gustaría poner en valor, que es la verdad, la ética y la responsabilidad. Y hacerlo desde esa mirada humanista cristiana, porque comunicar no solamente es transmitir datos. A mí me gusta mucho esta definición, que es un acto, que es informar, ¿no? ¿Qué es informar o comunicar? Pues es un acto moral que afecta a la dignidad humana, lo estamos viendo constantemente. Y estamos en un momento en el que todos nos hemos convertido en receptores de información, pero ustedes también son creadores de información. Nosotros utilizamos un término en la academia que se llama prosumidor, que es productor y consumidor, ¿no? Al final también ustedes seguramente que comunican a través de las redes sociales. Y a veces lo hacemos pues porque no sabemos muy bien cómo hacerlo, y ya eso no es una excusa, lo siento, creo que hay muchas maneras de informarse hoy también en la alfabetización digital y mediática, y hay que formarse para, con responsabilidad, enarbolar la verdad. Y bueno, la verdad, se ha reflexionado sobre la verdad siempre, o sea, yo creo que es el gran, ¿no?, fundamento de la búsqueda filosófica, siempre ha sido la verdad, y da igual la postura vital que tuviera ese filósofo que reflexionaba sobre esto y volvía a darle la vuelta a la idea, ¿no?, y a la lógica. Y nosotros como católicos, yo me encuentro con muchos católicos que no han mirado dónde está la verdad y la luz, que es en lo que decía antes, ¿no?, en los evangelios, en la Biblia. A mí me gusta decir que la Biblia es como el libro de instrucciones del horno, que optimizas muchísimo más tu cocina, pero nunca nadie se lo lee, ¿verdad? Pones el horno, plum, y lo metes directamente, ¿no? Pues con todo el respeto del mundo, ese gran libro de instrucciones que tenemos el ser humano en general, porque no es solamente patrimonio del cristiano, ahí se puede acercar quien quiera, ¿no? Y a mí me gusta mucho el libro de los Proverbios. En uno de esos libros, preparando esta charla, encontraba que es el Proverbio 12, no les voy a aburrir con esto, pero fíjense, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Tenemos constantes referencias a la verdad, a la responsabilidad con la palabra, ¿no? Y a mí me gusta decir que vivimos en un momento en el que sin verdad no vamos a tener democracia, y es curioso porque incluso aquellos que forman parte de esa democracia pues a veces intuimos que no están siendo fieles a la verdad, lo vamos a dejar ahí. Entonces, claro, a los gobiernos democráticos se les presupone anclados en la verdad, y últimamente estamos asistiendo a democracias que manipulan desde sus palacios presidenciales, sea cual sea el lugar del mundo en el que estén, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la verdad se manosea, cómo los términos se malinterpretan, se usan mal, y al final acaban perdiendo ese valor que realmente tiene, ¿no? Y
y es la verdad lo que tenemos que perseguir en la medida de lo posible. Y luego la ética, también la ética, la UNESCO la define como la comunicación ética como compromiso con la verdad, el respeto y la sensibilidad cultural. Entonces, para nosotros como cristianos, pues también creo que la ética es coherencia con el Evangelio. Hay tantas referencias, la verdad os hará libres, que nos dice San Juan o San Mateo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Bueno, hay muchas referencias a la verdad, ¿no? Y la verdad, la ética y la responsabilidad. Vale, esto que es tan sumamente claro, que me lo presentan así, ¿qué hago yo con todo esto? Pues ahí es a donde vamos, ¿no? ¿Qué hago yo con todo esto? Pues ustedes tienen que verificar. Ustedes tienen que utilizar este verbo y saberlo conjugar. La verificación antes de compartir significa pues, que no puedo compartir en mis grupos de WhatsApp, en mis redes sociales, donde yo esté, la información que me llega de manera muy llamativa. No puedo hacer esto. Coincide con mi sesgo cognitivo, eso ténganlo en cuenta, a que la mayoría de las informaciones que ustedes reciben están de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que lo compartamos. Llamamos sesgo cognitivo a esto. Es lo que yo pienso. Y además lo comparto en lo que llamamos también nosotros los investigadores una cámara de eco. Es un lugar, una caja de cristal en la que yo vivo ideológicamente y donde me acompaña todo, absolutamente todo lo que pienso. Y claro, pues a lo mejor lo tengo que comprobar, porque que signifique que estoy de acuerdo con esa información no significa que sea verdad, no siempre es verdad. Se han hecho pruebas con personas, se han hecho muchos experimentos, no quiero tampoco detenerme, pero si de repente se ha cogido un grupo de personas y se ha puesto una frase que es mentira a un personaje que nos cae muy bien, nos lo hemos creído, mientras que si poníamos una frase verdad, que era verdad, pero llamativa a un personaje que nos cae muy mal, no nos lo hemos creído. Entonces hay muchos experimentos en esta línea con el sesgo cognitivo y con la cámara de eco. Otra de las cosas que debemos hacer es educar en pensamiento crítico. Esto es muy difícil, ustedes ya, por supuesto que incluso yo ya tenemos una edad o dos, y es un poco más difícil, ¿no? Movernos también un poco del sitio en el que estamos, pero creo, como formadora de profesores que también soy en esta línea, creo que es muy importante que llevemos el pensamiento crítico al aula. Todo esto que yo les estoy contando a ustedes como adultos, se lo cuento también en las clases a los chicos, y se lo cuento a los profesores también para que se lo cuenten a los chicos, porque el objetivo es que en esa responsabilidad desarrollemos el pensamiento crítico, que nos permita, a través de la alfabetización digital y mediática, de conocer las redes sociales. Es muy importante, hoy no me entretengo en eso, pero es muy importante saber quién son los dueños de las redes sociales, quién son las empresas que están ahí, cómo operan, qué es lo que hacen, porque entender eso nos va a hacer también tomar decisiones, por ejemplo, si le vamos a dar un teléfono a nuestro hijo cuando haga la comunión o no, o si le vamos a prohibir que se abra una cuenta en una red social sin necesidad que el gobierno nos lo prohíba, porque no sé si últimamente también perciben ustedes que se perfila esa palabra por todos los lados, prohibición, prohibición, y pero bueno, y si nos educamos nosotros, si nos autorregulamos nosotros, los mayores, y educamos a nuestros hijos, pues eso es lo que hace ese educar en el pensamiento crítico, ¿no? Y mirar el tema desde diferentes puntos de vista, evaluar argumentos, sacar conclusiones, un poco, bueno, pues pensar, ¿no? Pensar qué es lo que estamos recibiendo, si realmente es verdad o no es verdad. Y ahora no se preocupen, que les voy a dar herramientas para verificar. Pero hay algo que a mí me parece muy interesante, que es el escuchar. Les decía antes, a mí le presto mucha atención a lo que dicen los papas. Francisco le tocó en este mundo del aflorar de la desinformación, y nos dio muchos mensajes en esta línea. Su muerte, incluso su enfermedad, fue pues todo un ejemplo de transparencia en el Vaticano, que no era lo más normal. Nunca sabíamos si el Papa estaba enfermo, cómo había muerto, y con Francisco se han sabido muchísimas más cosas. Y bueno, el Papa León estaba muy pendiente, porque antes de entrar a
bueno, no al apartamento apostólico porque todavía no sé si sea, pero bueno, no Santa Marta tampoco, bueno, no sé ahora mismo dónde se aloja él, pero en la residencia de Roma, donde después de ser pontífice, él seguía utilizando el WhatsApp y seguía utilizando Twitter, porque no sé si lo saben que era un papa tuitero, está muy en las redes sociales y creo que sabe mucho de lo que habla. Y él en Cuaresma nos decía que, bueno, que está bien eso del ayuno, pero que habría que escuchar y que si tenemos que ayunar de algo, tenemos que ayunar de palabras, ¿no? De esas palabras que hacen daño. Y nos dice que, bueno, pues que no nos dice nada de la carne del viernes, que estamos tan preocupados porque nos quitemos el ayuno de carne del viernes, que seguramente hay que hacerlo, no me voy a meter yo en esos terrenos, ni mucho menos, pero sí que él nos invita a una forma de abstinencia concreta y poco apreciada, que es la de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Y nos dicen que desarmemos el lenguaje, que renunciemos a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, que renunciemos a las calumnias y que lo hagamos con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en las redes sociales. El Papa está involucrando a todos en la desinformación. Es que esto es un gran mensaje, ¿no? Si no lo interpretas así, yo creo que no estás en el lugar que tienes que estar. Muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz, dice León XIV. A mí me parece esto una labor increíble por la desinformación. Y claro, el papel del comunicador y del ciudadano en este escenario, ¿cuál es? Es curioso porque tú también lo decías antes, que casi no se puede distinguir, ¿no? Ha entrado un elemento que no estaba ni se le esperaba, que es la inteligencia artificial. Y bueno, pues todos, de alguna manera, gracias, porque claro, la inteligencia artificial que le ponemos cara, ojos y demás, no deja de ser esto, es nuestro teléfono también, ¿no? Y ha sido creada pues para que nos convirtamos casi en periodistas, somos periodismo ciudadano, pero a que ustedes no saben cómo se verifica, cómo se escribe, cómo se trabaja la información, pero ustedes se están comunicando también, ¿no? La inteligencia artificial, yo lo comentaba antes con una joven doctoranda con la que he compartido un ratito al llegar a Albacete, y le decía a Alicia que yo antes era como más optimista, pero últimamente por cómo está trascendiendo todo y cómo nos está llevando a lugares insospechados, no tengo miedo porque soy optimista por naturaleza, creo que si no, no estaría aquí hablando de esto, pero sí tengo preocupación, tengo mucha preocupación, porque la inteligencia artificial creada por el ser humano, yo estoy convencida, y es verdad, lo dicen muchos de los escritores a los que leo, que puede ser la destrucción del ser humano. Estábamos muy pendientes del transhumanismo, decíamos que era como lo más peligroso para el hombre, y resulta que la inteligencia artificial ha pasado por encima como un tsunami, y cuando se retiren las aguas de ese tsunami, ¿qué va a quedar? Pues ya veré de nosotros a ver qué queda. Pues tenemos que perseverar muchísimo más para preservar lo que somos, la humanidad en las mejores de las condiciones. La mayoría sabemos lo que es la IA porque estamos leyendo mucho. Es importante que la IA la ha creado el hombre, la utiliza el hombre, la entrena el hombre, la mejora el hombre. Es decir, que muy artificial no puede ser, ¿vale? Tiene mucho de lo que es el hombre. Pero claro, estamos muy preocupados de la herramienta y muy poco preocupados de la formación de ese hombre. Es que ese es el problema. Tenemos que formar al ser humano para que realmente coloque al hombre en ese lugar que tiene que estar. Y esto parece como muy trascendental, pero hay que bajarlo a la tierra y hay que empezar a hacerlo con esa responsabilidad que igual les está abrumando porque estoy siendo demasiado incisiva, pero es la realidad y a través de la educación. La inteligencia artificial ha generado las deepfakes. Cuando yo escribía ese libro del que hacías tú antes referencia, yo hablaba, había un epígrafe en el que contaba cómo poder detectar los deepfakes, porque los primeros deepfakes que habían, que yo no sé si ustedes lo saben eso, pero viene del cine pornográfico, empezaron a aparecer los deepfakes
con las imágenes de personalidades, bueno, y eran muy rudimentarios, entonces era muy fácil, había que ver cómo se colocaban los ojos, hacia dónde miraban, si había una luz en la pupila, era muy rudimentario. Pero ahora los deepfakes dan miedo porque son efectivamente muy reales. Hay dos tipos, cuando hablamos de esto, del deepfake y el chipfakes. Los chipfakes no suelen llegar al móvil, yo no sé ustedes, pero hay fotos que efectivamente de ojo dicen esto no puede ser, ¿no? Por muy realista que parezcan, y ahí es lo que tenemos que cortar. Entonces cuando algo así nos llega a nuestro móvil, pues sencillamente ni lo comentamos ni lo vamos a compartir, ¿no? Tenemos que verificar lo que compartimos. Nosotros en periodismo tenemos una serie de armas. Otra cosa es que, y ya sé que esta va a ser un temazo seguramente en las preguntas, que probablemente hay periodistas que hacen mal uso también de su deontología, y hay periodistas que hacen mal uso de los medios, ¿no? Y hay periodistas con intereses, pero ese periodista bueno, ese periodista que trabaja por la verdad, pues tiene sus propios métodos de defensa, ¿no? Sus armas. Y nosotros hablamos de triangulación de fuentes. ¿Esto qué significa? Pues que cuando nos llega una noticia muy importante, la tenemos que confirmar, al menos, si es triangulación son 3, pero al menos por 2 vías. O sea, eso es necesario. Claro, a ustedes cuando les llegue esa información, ahora les voy a decir, ¿y cómo consigo yo verificar si esto es cierto o no? Pues se puede hacer y lo tienen que hacer. Tienen que contrastar la información con al menos 2 fuentes distintas. También cuando últimamente está pasando mucho que los medios de comunicación, a veces yo tengo la sensación que no dan solamente información, sino que se dedican a desmentir y a apuntalar esas cosas que se publican que no son verdad, ¿no? Y se utiliza esta técnica que es el sándwich de la verdad. Consiste en una estructura de presentación, se expone primero la verdad, después se cuenta el bulo y se finaliza reiterando la información veraz. Eso lo pueden hacer ustedes también. Es decir, la verdad es esta, a pesar de que el bulo dice esto, y insisto otra vez en esta información veraz que me ha llegado además por aquí y por ahí. Y esta verificación responsable pues, nos puede permitir que podamos evitar la viralización, ¿no? Para dar visibilidad a esos bulos minoritarios. Bueno, herramientas de verificación hay muchísimas, que son con las que trabajamos los periodistas, pero bueno, yo he traído aquí algunas que son muy sencillas, yo no sé si ustedes las conocen o no. Bueno, pues por ejemplo, imágenes y vídeo. ¿Cómo yo consigo saber si una imagen que me ha llegado al móvil es verdad o no es verdad? Bueno, pues hay igual que Google, ustedes conocen Google seguramente, pues hay una comprobación inversa que es Google Lens, que yo subo esa foto, lo tienen ahí, simplemente es buscarla en Google la imagen de la cámara, le dan ahí y entonces Google les dice ¿qué foto quieres comprobar? Subes la foto. También sirve para comprarse ropa. Cuando vean ustedes algo que les gusta, si suben la foto ahí, te lleva a la tienda en cuestión. Pero aquí estamos verificando. Entonces, subimos esa foto de la que desconfiamos y le decimos a Google, ¿qué pasa con esta foto? Y claro, ya veo que la foto la tiene El Mundo, la tiene El País, la lleva ABC, la tiene La Tribuna de Albacete, está en todos los medios de comunicación. Pues entonces digo, vale, pues parece que es cierto, ¿no? Y empiezo a leer también, claro, empiezo a leer si efectivamente esa foto. Normalmente si es un bulo, vamos a ver también que hay empresas de fact-checking o corporaciones de fact-checking. El fact-checking se traduce en verificación, ¿vale? El fact-checking es verificar. Y esas empresas también se encargan rápidamente de, cuando les llega una foto que es de dudosa procedencia, pues también suelen verificarlo. También hay otra aplicación que es Teenage, que eso lo pueden poner también como una ampliación de su Chrome, es una función muy fácil también que se puede poner en el ordenador. Bueno, luego hay muchísimas más como Invite We Verify, que es un plugin también para análisis forense de vídeo. Esto ya es un poquito más elevado para organizarse, pero si a ustedes quieren tener tiempo pueden hacer una foto a esta diapositiva con toda la libertad y luego tranquilamente con el ordenador y con el móvil pues ir probando.
Luego está DeepWeight, que también lo que hace es detectar esos deepfakes, pues bueno, hay uno muy... Bueno, lo de los papeles de Epstein, eso da para 4 charlas más, no voy a entrar ahí, pero muchas fotos que se han publicado sobre ese tema, había una de Epstein con Zelensky que no era cierta, pues rápidamente la van a tener ahí, ¿no? La van a tener en todas esas páginas. ¿Qué más? Bueno, nosotros utilizamos también, bueno, en la universidad, lo de la inteligencia artificial, no sé si decir que es un temazo o es un drama, porque realmente o sea, yo les obligo a escribir en clase, algo que no pasaba desde el siglo pasado, les obligo a escribir en clase con boli, que descubren que hay una cosa que pinta por la puntita, y con cuaderno. Y aún así les digo, bueno, venga, que sí, que podéis documentaros, pero tenemos que escribir en clase, porque si no, pues hay un alto porcentaje de los trabajos que te presentan que vienen hechos con inteligencia artificial, porque no puede ser que de repente un niño, una niña, pues nosotros los vemos así, son muy jóvenes, un joven de segundo de carrera, pues escriba como un académico que lleva 4 sexenios ya dedicado a la escritura y la investigación. Y eso es maravilloso, pero no es real que de repente tengas en una clase 20 personas con esas características. Entonces ahora se entiende muy bien y se detecta muy bien quién escribe realmente lo que piensa, porque está muy por debajo de la media de lo que te presenta. Entonces tenemos algunas herramientas como Originality AI, que detecta si un texto ha sido generado por IA. Bueno, te da un alto porcentaje, no te da el 99% de fiabilidad, el 100%, pero sí se acerca bastante. Archive Today, este sirve para ver versiones de webs, pero esto también son herramientas que valen mucho dinero y este está un poquito anticuado, pero sí que en todos los cursos que hacemos de verificación y de fact-checking se incluye, porque ahí podemos encontrar, porque claro, muchas veces también esas informaciones tengan en cuenta que nos llegan a través de webs que no sabemos muy bien si son webs fiables o no. Normalmente son webs que tiran muchísimo de lo que se llama el titular clickbait, es decir, un titular como que de repente demasiado atractivo, ¿no? Para que entres, para que piques y para que te muevas, porque no sé si lo saben, pero en internet, en lo digital, lo que realmente vale dinero es el tiempo que nosotros estemos utilizando las webs o en las redes sociales y los clics. Entonces es muy importante, a veces incluso te llega una información que es verdad, que te interesa, pero que tardas 4 clics en llegar al contenido real, ¿no? Eso no significa que sea desinformación, lo único que quiere es que tener más clics, porque puede presumir esa página web ante sus anunciantes que tiene 5 millones de clics, pero lo que no dice es que con 1 millón podríamos llegar también a esa información, ¿no? Entonces entender también cómo funciona esto es importante. Y luego hay también empresas, ¿no? Como les decía, corporaciones de fact-checking, Maldita.es, Neutral también, Google Fact Check Explorer. Esta es también muy completa, porque la de Google Fact Check Explorer lo que hace es que te aparecen ahí todas las noticias. De repente, si ustedes tienen dudas, pueden entrar ahí a Google Fact Check Explorer, poner el tema correspondiente. Me está contestando Google, claro, porque he dicho Google. Y entrar y verificar si la información es real o no es real, porque aparecerá publicada por esas corporaciones. También está F-Verificat o Verificat en Cataluña, también para información muy precisa de Cataluña. La Corporación de Televisión Española también tiene sus propias herramientas de verificación. Bueno, pues estas son un poco las herramientas. Les he lanzado esa responsabilidad sobre su cabeza, les he dado las herramientas, pero bueno, vamos a hacer también una especie de decálogo, que esto suele funcionar muy bien, pues para comunicar con responsabilidad. Bueno, pues primer paso, verificar antes de compartir, comprobar que esa información, o sea, es que la información se alimenta de la velocidad. Entonces, si nosotros no comprobamos, cuando nos queremos dar cuenta, ¡pum!, eso ha trascendido pues más allá de lo que pensábamos. Entonces, contrastar fuentes es la primera barrera contra los bulos, no se les olvide, y las manipulaciones.
Identificar también el tipo de contenido. La desinformación incluye desde los deepfakes, que es últimamente ya todo el mundo sabe lo que es un deepfake, antes había que explicarlo, pero ojo, los audios manipulados. Yo, que una de mis especializaciones es el audio, el podcast, la radio, asusta muchísimo ver cómo se pueden clonar voces. Les aconsejo que, no sé si ustedes mandan demasiado audio, los jóvenes sí, mandan mucho audio también por WhatsApp, y cuando tú tienes 4 audios de una persona ya puedes clonar su voz perfectamente. Yo aconsejo, por ejemplo, a las familias que tengan una palabra clave de emergencia cuando se recibe el típico mensaje de mamá, me he quedado sin móvil, te escribo desde el móvil de un amigo, este es un móvil, mándame dinero. Y entonces, claro, pues una madre, ¿qué es lo que hace? Por supuesto, vamos, me faltaría más. Bueno, pues deben tener una palabra clave que conozca toda la familia para que tú contestes a ese mensaje diciendo, claro, cariño, madre mía, qué horror, pero ¿te acuerdas de lo que hablamos? Y entonces, claro, si recibes la palabra clave, pues es tu hijo, pero si no recibes nada más que silencio, pues lógicamente o sigue insistiendo, pues ahí no, es una manera de protegernos también ante eso también es desinformación, ¿vale? Eso también causa problemas a nivel de familia. Hay que ser consciente también de nuestros sesgos, es decir, nos hacen creer y difundir bulos que decía antes que coinciden con lo que nosotros pensamos. Entonces, si la desinformación actúa generando emociones fuertes que nublan el juicio, yo aconsejo dejar el móvil, cuando algo nos aturde, dejar el móvil, respirar y no compartir. Y controlar las emociones antes de reaccionar. En una charla que di en otro sitio me decían, bueno, pues si la manipulación opera apelando al miedo, a la ira o a la sorpresa y de repente me llega, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo paro? Y había un sacerdote que me decía, pues un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Pues vale, pues el equivalente a eso, ustedes se van a tranquilizar mucho más y no van a compartirlo. Cuidar el contexto también, cuidar el contexto y evitar también la sobreinterpretación. ¿Eso qué significa? Pues que la desinformación lo que suele hacer es que de una noticia que a lo mejor es cierta, lo que hacen es recortar, ¿no? la idea, sacar del contexto, mezclar datos que son ciertos con datos que son falsos. Entonces, valorar el contexto protege frente a lo que llamamos infodemia. Esto trasciende mucho en las fotos. Por ejemplo, en la información que tiene que ver con la inmigración, seguramente que a lo mejor les ha llegado con idea de manipular pues fotos que no se corresponden. Si te paras a ver las calles, los autobuses, los taxis que se supone que están quemando, pues que no se corresponden con ninguna ciudad española, sino probablemente será pues un país árabe donde la primavera árabe pues efectivamente provocó cierto movilización en las calles y se hicieron ese tipo de cosas. Y a veces se dice, mira lo que está pasando en Barcelona, y tú empiezas a decir, madre mía, estos no son los taxis de Barcelona, pero a veces, bueno, pues por no pararnos a ver esa imagen, contextualizarla, pues hay que tenerlo también en cuenta. Luego también es muy importante comprobar quién está detrás del mensaje, ¿no? Analizar las intenciones, los intereses, las fuentes. Hay que decir que muchos actores están en campañas permanentes para moldear percepciones, ¿no? Sin que el usuario sea consciente. Y luego, a mí me gusta mucho esta lista de 5 ideas antes de compartir, es que ustedes se hagan estas 5 preguntas. ¿Sé de dónde sale esa información? ¿Hay fuente? ¿Lo dicen los medios fiables? ¿Me genera emoción fuerte? ¿Puede dañarme o dañar a otros si lo comparto? A mí me gusta decir siempre eso de, bueno, y si yo comparto esto, ¿qué gano yo? ¿Qué gano compartiéndolo? ¿Qué gana el que lo recibe? Y si la conclusión es nada, simplemente ser la primera antes que mi tía Mari Carmen, que es la que siempre está ahí, al acecho, pues no lo comparto directamente. Bueno, y practicar la alfabetización digital y mediática es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, por lo menos escuchando, y promover conversaciones que estén basadas en hechos, no en rumores, y contribuir a una cultura de comunicación y ética. Bueno, los retos son enormes, por ir terminando, la inteligencia artificial, todo esto que hemos hablado, pero hay esperanza. Yo
quiero creer que hay esperanza, porque si ustedes hoy están aquí es porque les interesa este tema y porque juntos, igual que hay mucho barro, podemos coger nuestra escoba y ponernos a limpiar y ser la luz también en las redes sociales. Todos los años, desde Pablo VI, se instauró la Jornada Mundial de las Comunicaciones, y los papas lo que hacen es darnos unos mensajes pues para que a nosotros, a los periodistas, nos sirven mucho como brújula. Bueno, pues la de este año, la de León XIV, nos dice que la comunicación humana está en riesgo de perder su humanidad, y algo tan fundamental que lo sabemos, y es que el rostro y la voz son sagrados, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Hay que ser luz en la red, actuar con coherencia, con verdad, con responsabilidad. En tiempos de ruido, yo creo que más que nunca la verdad es un acto de amor. Les invito a un compromiso personal y comunitario, comunicar con ética, con respeto y con esperanza, porque yo sí que creo que cada palabra cuenta y cada clic puede construir o destruir. Y vuelvo a esa frase que yo casi he interpretado a mi manera, de San Agustín, porque es una frase de San Agustín, eso de ¿quién soy yo, Señor, sin ti?, más que un general al borde del precipicio. Muchísimas gracias. Todo lo que ustedes han visto aquí ha sido generado con inteligencia artificial, menos mi fotografía, que como pueden comprobar sí que es auténtica. Así que nada, muchísimas gracias. Estaré encantada si quieren que comentemos algo, que reflexionemos sobre algo, porque creo que me he extendido demasiado y tenía la sensación, estaba dándole al reloj, que solo habían pasado como 10 minutos. Muchísimas gracias, Laura. En absoluto, yo no pienso que te hayas extendido, de verdad. Podrías haberte explayado un poquito más, porque el tema lo merece, es un tema de muchísima actualidad. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Y efectivamente vamos a empezar con ese turno de preguntas, si alguien quiere empezar tomando la palabra. Se trata de reflexionar también, ¿no? Sí, porque a ver... Buenas tardes. Estaba pensando que qué suerte tienen tus alumnos teniendo una profesora de oratoria que tiene esa capacidad de transmitir tan espectacular. Y bueno, dicho eso... no sé si ellos dirían lo mismo, ¿eh? Esta mañana hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Bueno, los alumnos son alumnos, los hijos, los padres, eso no va a cambiar nunca. Pero gracias. Ni la inteligencia artificial lo va a poder cambiar. Es verdad. Y bueno, efectivamente muchas de las preguntas que se me venían a la cabeza casi me las ibas aclarando a medida que hacías tu exposición. Más o menos creo que ha quedado claro que la mentira se propaga a una velocidad mucho mayor que la información veraz, y que casi siempre el trasfondo, lo que hay detrás de esa velocidad, es el sentimentalismo, la emotividad, la parte afectiva, que atrapa y además es muy fácil de tragar, ¿no? Mucho más que la razón y el discernimiento. Entonces, bueno, pues me preguntaba cómo combatir ese sentimentalismo en la sociedad en general, en los jóvenes en particular, para que lo que verdaderamente quede sea la verdad, fuera de todo sentimentalismo y de toda manipulación, porque al final lo que hay detrás de ese sentimentalismo, barato y gratuito muchas veces, es una manipulación brutal. Bueno, pues yo creo que cómo combatirlo pues forma parte de la educación. Hombre, tampoco creo que haya que porque esto es un debate para los que se dedican más de lleno a la educación, si hay que educar en los sentimientos o no, porque nosotros los más mayores somos una generación donde las emociones, los sentimientos estaban bastante más contenidos que en las generaciones actuales, pero ni tanto ni tan calvo, ¿no?, como se suele decir vulgarmente, porque creo que encontrar el punto medio para trabajar los sentimientos que tanto aportan también a la sociedad es importante, pero es un tema de educación, ¿no?, y de entender. Por eso decimos que es muy importante saber explicar a los niños en las clases, aunque no tengan un móvil, qué son las historias,
qué es la información, la diferencia entre una historia y un dato, porque ahora te montan una historia de cualquier dato, de un gran número de datos, ¿no? Que los datos también abruman. Yo no sé si se acuerdan ustedes con el COVID, cuando en la televisión salían con aquellos datos que todos los días recibíamos abrumados, porque ya no queríamos, ya había veces que decías, mira, es que no quiero ver más datos. Entonces, ni solo datos ni solo historias, ¿no? Creo que tiene que haber, porque también durante muchos años yo en la cadena COPE, hoy nadie se ha acordado, o sea, cuando me han presentado en la radio, siempre me han dado paso en radio como Laura Otón. Yo no sé si ustedes han escuchado a Laura Otón en la cadena COPE en 25 años. Yo hubo una época que hacía reportajes de historias de vida. Entonces creo que el problema del paro se puede contar con historias de vidas de personas. Cualquier problema, cualquier información puede ir apoyada en una historia, pero no solo las historias. Hay que trabajarlo. Creo que también la responsabilidad de los medios, que no se nos olvide, los medios también tienen mucha responsabilidad. Si sientas en una mesa informativa, se supone, pues a esos personajes, ¿no?, tan dispares como éramos esas mesas de la tarde. Justamente claro. Pensaba en eso cuando una de las reflexiones venía precisamente por ahí, cómo se juega, cómo en una mesa, en una tertulia, se es capaz de poner a una persona con rigor, porque lo saben hacer, lógicamente siempre es un plus, pero en verdad lo que cuenta, con lo que la gente se va a quedar es con la historieta. Yo, por supuestísimo, creo que como la mayoría, que aunque seamos de otra época, estamos, nos hemos hecho eco de que es buenísimo expresar los sentimientos, bastaría más. Creo que nadie puede estar en contra de que la alegría se expresa con alegría y la ira es ira, y todo eso está fenomenal, pero no me refería a esa parte, que por supuestísimo estoy de acuerdo. Me refiero a la parte que conlleva la manipulación, sí. El sentimentalismo trabajado de una manera torticera y de una manera... Pues si lo conocemos, yo creo que la mejor manera es conocerlo, detectarlo, saber que existe y saber un poco discernir cuando efectivamente lo recibimos en una historia de un periódico, porque se utiliza igual. En la tele es un poquito más notorio, pero se utiliza en la radio, se utiliza en la tele, se utiliza en las redes sociales muchísimo, los periódicos también. Entonces saberlo y estar un poco alerta también con esa idea, porque también está bien que de vez en cuando haya historias, ¿no?, que apoyen información. Yo estoy también muy a favor de eso, porque también a veces es humanizar el dato y eso está bien, pero tiene que estar efectivamente comedido. Y claro, no puede ser la única manera de informarnos esa, a través del sentimentalismo. Claro, estoy muy de acuerdo. Gracias. Seguimos con el turno de preguntas o reflexiones. A lo mejor solo es una reflexión, no requiere que sea una pregunta en sí misma. Yo quería preguntarles si les ha servido realmente la charla para, no sé si para mejorar un poquito, no lo sé. Si igual ustedes lo están haciendo muy bien y vengo yo aquí a Albacete a decirles cómo lo tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hay muchas cosas que es que esto va muy rápido, o sea, incluso para los que nos dedicamos a ello. Ayer estaba viendo cómo se han dado cuenta en varias empresas de inteligencia artificial que deberíamos tener en cuenta. En Estados Unidos hay una empresa de coches sin conductor, bueno, hay en muchos sitios, pero en Estados Unidos ya está operando, y se han dado cuenta que funcionan fenomenal, que te llevan de un lado a otro. Por supuesto todo es inteligencia artificial, pero se han dado cuenta que si el cliente se baja del coche y no cierra bien la puerta, el coche no vuelve a arrancar y entonces no sirve de nada. Y entonces habían creado una red de conductores de Uber y de taxi de otras compañías, que cuando pasaba esto recibían en su móvil una alarma y tenían que ir a cerrar la puerta del coche. O sea, que tiene que haber, dentro de todo esto que parece surrealista, ¿no?, y nos reímos, tiene que haber un humano que cierre la puerta del coche para que la inteligencia artificial funcione. Y esto va muy rápido, muy rápido. Hay otra herramienta de la que hablábamos también, que se llama Chat Cloud, no sé si la conocen, Chat Cloud, o Cloud solo, que lo que haces es que te la instalas en el ordenador, le dices lo que quieres hacer todos los días, que tú haces de forma sistemática, pero a veces necesaria, y se pone a contestar tus correos, a organizarte tu agenda, y no te pregunta, toma sus decisiones de acuerdo a las instrucciones que tú le hayas dado en ese momento.
y esto da un poco de miedo, porque a lo mejor yo, no sé ustedes, pero a veces dudo, cada día me puedo comportar de una manera o de otra dependiendo de muchos otros factores, ¿no? Entonces esto me parece realmente complicado. Yo todas estas cosas todavía no me las he puesto, no sé si acabaré poniéndolas en el ordenador, pero me da un poco de reparo no tener control de mis cosas. Como ayuda y como herramienta, fenomenal también, ¿no? Pero en la hiperconectividad, la ecuación de la inteligencia artificial ha venido a revolucionarlo todo, y por eso creo que ahora tenemos que ser más responsables que nunca. Siempre lo deberíamos haber hecho, ¿no? Pero ahora más que nunca. Yo quiero, ya que has pedido reflexión... Sí, sí, claro, por favor. Me sabe mal que no haya más preguntas, porque son muy interesantes. No, lo que quiera, claro. Pregunta, reflexión. Sí, yo creo que más reflexión que pregunta, y un poco lo que tú pedías. Yo veo que en principio todo lo que has contado está en nuestros principios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Verdad, ética, responsabilidad. Y a mí lo que me he disfrutado más oyéndote ha sido precisamente porque me has despertado el estar vigilante. Cuidado, ¿no? Es como decir, ya que estamos en Cuaresma precisamente, ¿no? Pues hay que vigilar, ¿no? Yo veo que los medios estos que utilizamos, desde el WhatsApp, que es el más habitual, hasta todos los demás, las demás redes, pues pueden traernos peligros, ¿no? Muchos peligros. Ya sabemos lo bueno que es poder comunicarnos con los demás, pero pues yo creo que me has despertado ese espíritu de vigilancia, y al mismo tiempo me ha alegrado que recordaras ese mensaje del Papa León XIV de la importancia que son las palabras. El otro día, a veces oyendo a algunos chavales por la calle decir tacos, y algunos conocidos, he podido decirles, oye, ¿no has oído al Papa León XIV que hay que ayunar de algunas palabras? ¿León qué? Habría dicho León. León qué, sí. Y bueno, pues eso sobre todo, la inteligencia artificial vemos que es una cosa positiva, si la utilizas bien, no es más que una herramienta, y es una cosa negativa si la utilizas mal. Como se dice vulgarmente, como un cuchillo que puedes cortar el pan o puedes cortar el brazo de alguien, ¿no? Y pues eso, darte las gracias, y perdona esta pequeña reflexión, pero darte las gracias porque me has despertado ese entusiasmo por estar vigilante, ¿no? Y además yo tengo que decir que no por mi edad, sino porque no me gustan las redes sociales, no estoy en las redes sociales. Eso sí, sí que tengo el notebook LM y lo utilizo, y sabía desde el principio que era eso. que estábamos viendo una inteligencia bueno, artificial. Muchas gracias. Bueno, es que además las inteligencias artificiales lo que hacen es hacer cosas que nosotros tardaríamos muchísimo tiempo. Nadie se plantea venir a Albacete con un burro y unas alforjas, ¿no? Entonces decimos, venimos ya en el AVE, pues porque vamos a renunciar a eso. Yo creo que eso también es lo bueno. Yo no me gusta hablar de peligros, sino de retos. También el cómo elegimos las palabras es tan importante como cómo elegimos nuestra ropa, ¿no? Elegimos todos los días la ropa que nos vamos a poner. Pues también las palabras, ¿no? que tenemos, porque eso es la diferencia entre ser optimista o ser derrotista, ¿no? Y en esto podríamos tirar la toalla directamente y pedir la jubilación anticipada. Yo no sé si mi discurso en un año será distinto, pero yo quiero ser optimista, bueno, porque creo que es mejor ir por la vida. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Yo creo que ustedes no son el problema, son la solución. El problema es toda la gente que no ha venido a escucharnos hoy, a reflexionar con nosotros, porque ustedes tienen la responsabilidad. Por eso, cuando a veces hago este tipo de formación o de charla, siempre digo, madre mía, le estoy pidiendo responsabilidad a alguien que ya la tiene, porque a estas horas, con el día que hace, podrían estar ustedes tomando algo, ¿no? en la calle, en una terraza, y han optado por venir aquí, entonces ya son responsables. Y el problema está en la calle. Entonces, por terminar también un poco, que no sé si tenemos más tiempo, ¿no? Porque me han dicho que a las 8 cerraban el salón, pero ahora también me gustaría decirles que salgan y cuéntenlo.
que se lo cuenten a todo el mundo, que vayan y que fuera por la calle y a sus círculos más cercanos, que suele funcionar bastante bien, pues les cuenten todo esto, ¿no? Porque creo que es lo importante, y que compartan incluso por WhatsApp esa fotografía que han hecho a la diapositiva, porque a través de pues podemos hacer mucho bien, claramente.